En la historia del crimen estadounidense hay nombres que evocan el horror absoluto. Edmund Emil Kemper III es uno de ellos. Un hombre de gran inteligencia, una presencia imponente de más de 2 metros de altura y un asesino en serie cuya frialdad y brutalidad dejaron una marca imborrable. Pero su historia no comienza con los asesinatos, sino con una infancia teñida de maltrato y represión. Nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Desde pequeño mostró signos preocupantes. Criado en un hogar disfuncional, sufría constantes abusos psicológicos por parte de su madre, Clarnell, una mujer dominante que lo humillaba y lo obligaba a vivir en el sótano, lejos de sus hermanas, por miedo a lo que pudiera hacerles. Sus primeros impulsos violentos se manifestaron con animales. A los 10 años enterró vivo a su gato y más tarde, cuando tuvo otro, lo asesinó con un cuchillo. Pero estos fueron solo los primeros pasos en una escalofriante escalera de violencia. A los 15 años, Kemper tomó una decisión irreversible. Tras discutir con su madre, tomó un rifle y asesinó a sus abuelos, disparando primero a su abuela en la cocina y luego a su abuelo cuando éste regresó a casa. ¿La razón? Quería sentir qué se sentía al matar. El sistema judicial lo declaró mentalmente inestable y fue enviado al Hospital Estatal de Atascadero, un centro psiquiátrico para criminales. Allí, los médicos vieron en él una inteligencia superior al promedio. Su coeficiente intelectual era de 145, muy por encima de la media. Pero lo que más inquietaba era su habilidad para manipular a psiquiatras y funcionarios. En un giro irónico, Kemper colaboró en la elaboración de tests psicológicos, ayudando a desarrollar perfiles criminales, sin que nadie sospechara que él mismo se convertiría en un monstruo. En 1969, con 21 años, fue liberado y considerado rehabilitado. Libre y aparentemente reformado, Kemper intentó reintegrarse a la sociedad, pero su madre seguía atormentándolo. Incapaz de controlar su creciente odio, comenzó a recoger a autostopistas, principalmente estudiantes universitarias, pero no para llevarlas a su destino. Entre 1972 y 1973, Kemper asesinó brutalmente a 6 jóvenes. Se hacía pasar por un hombre amable y confiable, ganándose la confianza de sus víctimas antes de llevarlas a lugares aislados, donde las estrangulaba, apuñalaba o disparaba. Después de matarlas, su sadismo no terminaba ahí. Practicaba necrofilia y desmembraba los cuerpos. La policía, en ese momento, estaba en busca del asesino de las estudiantes, pero nadie sospechaba de aquel hombre alto y educado que incluso frecuentaba bares donde los agentes solían reunirse. De hecho, Kemper disfrutaba conversando con ellos sobre el caso, midiendo cuánto sabía la policía sobre su identidad. El 20 de abril de 1973, Kemper llevó su violencia al origen de todo su odio: su madre. Después de una discusión, esperó a que se durmiera, la golpeó brutalmente con un martillo y luego la decapitó. En un acto de puro desprecio, utilizó su cabeza para lanzar insultos y cumplió con una de sus mayores fantasías de control absoluto. Pero su ira no se detuvo ahí. Invitó a una amiga de su madre a la casa y la asesinó de la misma manera. Luego, consciente de que su ciclo de violencia había alcanzado su punto final, condujo hasta Colorado y desde allí, en un acto sorprendente, llamó a la policía para confesar sus crímenes. Al principio, los oficiales no le creyeron. Kemper había pasado tanto tiempo conversando con ellos en los bares que no podían imaginar que él fuera el monstruo que buscaban. Pero cuando describió los crímenes con detalles que solo el asesino podría conocer, no hubo dudas. Se había entregado voluntariamente. En 1973, Kemper fue juzgado y sentenciado a 8 cadenas perpetuas consecutivas. Durante el juicio, mostró un comportamiento cooperativo y hasta expresó remordimiento, pero los expertos nunca estuvieron seguros de si realmente sentía culpa o simplemente disfrutaba del protagonismo. Ya en prisión, se convirtió en un recluso modelo. Colaboraba en la grabación de audiolibros para ciegos y se mostraba afable con el personal. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿era realmente un hombre rehabilitado o solo un depredador que ya no tenía oportunidades para cazar? Edmund Kemper sigue vivo hoy, en una celda de la prisión estatal de California. Su historia es un recordatorio escalofriante de lo que puede ocultarse detrás de una fachada de inteligencia y amabilidad. Un asesino brutal, un manipulador nato y el hombre que eligió entregarse cuando ya no le quedaba nada por destruir.